Hoy en Sevilla al Día tenemos el placer de contar con María Sánchez Ramos, periodista y profesora de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Y en primer lugar, muchísimas gracias por colaborar con este medio. Buenas tardes, Lucía. Encantada de estar con vosotras y de poder atenderos. Bueno, hoy nos atañe un tema que, por desgracia, sigue en nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Hoy, 25 de noviembre, es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Cómo describiría la situación actual de la violencia de género en España? La situación actual de las violencias contra las mujeres ha avanzado enormemente en los últimos 25 años en cuanto a concienciación, medidas legislativas, recursos disponibles para víctimas y también desde el periodismo. Sin embargo, aún a día de hoy nos queda muchísimo trabajo por hacer. Aquello de lo que no se habla no existe, nos remontamos al origen, a Ana Orantes, en 1997. ¿Cómo cambió este hecho en la sociedad y en el tratamiento de los medios? Bueno, de hecho, de lo que no se habla no existe, o sí que existe, pero no tenemos palabras para nombrarlo. Entonces, Ana Orantes pone ese primer granito, es el hito en la historia del periodismo y en la historia realmente de las políticas públicas para combatir las violencias machistas en el Estado español, que es que en el 1997 Ana Orantes en Canal Sur Televisión narra su experiencia como víctima de violencia de género a manos de su marido, José Parejo, quien la asesina días más tarde de esa aparición televisiva, y también nos narra esa violencia vicaria, esa violencia también ejercida hacia sus hijos e hijas. Toda esta violencia existía de seguido y afectaba a miles de mujeres en el país. Sin embargo, no teníamos las palabras a las que aferrarnos y sin palabras no podíamos conceptualizar ni politizar bien. Es decir, teníamos una situación sobrevenida de violencias brutales, pero uno, estaban normalizadas, dos, no teníamos las palabras para referirnos a ellas y tres, muchísimo menos, teníamos activación política, jurídica y de protección para entablarlas como lo que son una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas de todo el mundo y un problema estructural que requiere, sí, de medidas muy concretas para enfrentarla. Es decir, no podíamos tenerla en la bolsa de crímenes pasionales, que totalmente desaconsejable usar este tipo de marcado, o es una violencia que afecta a todos por igual, violencia doméstica, ¿no? Se mete toda en el global de una casa, cuando es una violencia que tiene una raíz histórica contra las mujeres y que tiene una raíz misógina y de control, dominio y poder patriarcal. Si no la leemos como tal, no podemos acabar con esta situación de violencias. ¿Y cómo ha evolucionado el tratamiento mediático desde este hecho hasta la actualidad? Bueno, hemos avanzado muchísimo en los últimos 25 años, desde luego más de una cincuentena de decálogos, de códigos éticos nos han ido guiando a las y los periodistas para saber cómo teníamos que tratar las violencias machistas. De hecho, esto ha ido de la mano de la academia y de la investigación, donde numerosas investigadoras desde muchísimas áreas del conocimiento, incluida el periodismo y la comunicación, han emplazado el cómo tenemos que narrar las violencias para crear conciencia social y erradicarlas. Porque los medios juegan un doble papel, es ambivalente, donde por un lado yo narro y cuento las violencias y las visibilizo, pero además puedo, si no tengo una perspectiva de género incorporada, puedo estar cometiendo al narrarlas violencia de nuevo, violencia secundaria, victimización secundaria hacia las víctimas. Es decir, yo puedo al narrar la violencia cometer más violencia para esas víctimas, precisamente porque reproduzco cánones y marcos que ya son machistas, discriminatorios para las mujeres, donde ponemos, por ejemplo, el foco en ellas, de qué había hecho, qué le había dicho, cómo iba vestida, cuál era su comportamiento previo, en lugar de poner el foco en los agresores, ¿no? Porque controlas, porque dominas, porque insultas, porque haces ese seguimiento de esa mujer. Entonces todo esto ha cambiado mucho, pero pese a que tenemos figuras como las editoras de género, ya en medios de comunicación donde están especializadas y velan porque todas las secciones de un periódico o de un medio tengan incorporada la perspectiva de género, aún así a día de hoy tenemos muchísimos casos que, por un lado, por falta de formación y por otro también por una postura activa a nivel político e ideológico contraria a los estudios de género que reproducen esas dinámicas de violencia, poniendo el foco de nuevo en
esas víctimas que habían hecho, que no habían hecho, o dando pábulo a numerosos pseudo expertos que banalizan la violencia. Siguiendo esta línea de profesión periodística, ¿cómo se equilibra la urgencia informativa con la protección de las víctimas? Bueno, la urgencia informativa nos acompaña al igual que la precariedad, y eso hace, entre esas cuestiones y la falta de formación específica en género, hace que muchas veces no sea tan frecuente encontrar la perspectiva de género en las piezas. Hay pautas que nosotras tratamos en el libro, la doctora Belén Surbano, Aurora Edo y yo, en el libro Tratamiento ético de la violencia de género en los medios. Lo que hacemos es revisionar todos esos códigos éticos que se han ido produciendo en el Estado español en los últimos 25 años y damos una propuesta. Propuestas como, ¿qué tipo de nomenclatura estás usando para visibilizar la violencia? Usamos violencias machistas, violencias contra las mujeres, violencias de género, pero no empleamos otro tipo de vocabulario que ya ha quedado totalmente atrás, como hablábamos de violencia doméstica, crimen pasional, donde no nos ayuda y de hecho desdibuja el foco. Hablamos también de piezas que pueden tener en el foco a los agresores, es decir, emplazar la responsabilidad que siempre van a tener con la violencia. Hablar también de que son cuestiones de problemas sociales estructurales, esto no es una cuestión de un caso aislado o de un accidente o de algo desgraciado que nos ocurre a las mujeres, sino que esto obedece a pautas que son estructurales, globales y patriarcales. Y después también hay una línea muy interesante de resiliencia, de hasta dónde le damos el poder de agencia a las víctimas, que pueden tener y tienen grandes caminos a la hora de su reparación y recuperación, donde no solo forma parte la denuncia, ¿no? Vemos en las noticias muchísimo el no denunció, como súper destacado, tanto si ha acabado en un feminicidio, es decir, en víctima mortal, como si no. De la víctima nunca denunció, no interpuso denuncia. Ahí, o sea, más allá de que es una información que la tienes explícita en los informes policiales, en Biogen, de nuevo estamos poniendo el foco total porque esto es un delito público y realmente hay como un 8% de familiares y otras personas amigas de las víctimas que interponen denuncia. Es decir, todavía estamos hablando de cifras muy bajas donde la víctima tiene todo el peso, en este caso, de la denuncia y donde no es la única vía para superar la violencia. Entonces ahí tenemos mucho por hacer para darles a ella la voz, el protagonismo, a las asociaciones feministas, a las expertas, para ver esas vías de recuperación, reparación y de activación, donde una víctima no es como una virgen dolorosa que está padeciendo meramente, sino que tienen procesos duros de los que hay que hablar, largos, de reparación y también recursos. Algo tan simple y tan básico como recordar que todas tenemos derecho y acceso al 016 en cualquier momento, seamos víctimas de violencia machista en la pareja o violencias sexuales desde 2021, eso es información de servicio público y tú estás dando alas a no quedarnos también como lectoras y espectadoras en el dolor que evidentemente sentimos al leer una pieza de este tipo, sino a la activación política. Y eso pasa también por las imágenes, donde antes veíamos muchas imágenes de los cuerpos de las víctimas o los restos mortales, juzgados, sangre en las escenas del crimen o la misma casa en la que se ha producido el feminicidio, y las expertas abogamos por que esas imágenes también nos activen a la acción. Por ejemplo, imágenes de repulsa, manifestaciones colectivas feministas, mensajes que empoderan, emancipan y que también nos recuerdan que esto no es el problema de Ana Orantes o no es el problema de una mujer concreta, sino que nos atañe a toda la sociedad. ¿Y esto está contribuyendo la noticia a más concienciación en la sociedad en general? Te diría que las noticias que sí que cuentan con perspectiva de género sí que contribuyen a una mayor conciencia social. Lo que pasa es que no en todas encontramos esa perspectiva y además nos encontramos con otras dinámicas de desinformación que van ajenas a los y las periodistas que emiten esas noticias, sino que son dinámicas como, por ejemplo, que el discurso antifeminista y la política que habla de la ideología de género, si hay una ideología de género, esa es la patriarcal que llevamos siglos emplazando,
ese tipo de dinámicas las tenemos en el Congreso de los Diputados y Diputadas, lo tenemos en redes sociales, lo tenemos institucionalizado. De alguna manera es como el discurso punk o contrasistema de a mí que no me vendan, este discurso mainstream de lo políticamente correcto. Y ahí es donde queda muchísimo trabajo por hacer también de concienciar, y para mí no solo con la juventud, que es la que sale siempre en el foco o en los debates o en las encuestas, porque con la juventud hay muchos espacios y escenarios en los que actuar, véase el colegio, instituto, universidad, centros educativos en general o lugares sociales donde podemos contactar con jóvenes y hacer formaciones. Pero no sé, ¿y qué pasa, por ejemplo, con señores mayores de la edad de nuestros abuelos que tienen desde luego también unas perspectivas mucho más ancladas en valores patriarcales, que ejercen esa violencia y a los que no es tan fácil llegar? De hecho, las encuestas de victimización nos dicen que de las víctimas más silenciadas o las que pasan más desapercibidas para las encuestas, porque ni siquiera ellas se perciben como tal, son nuestras abuelas, las personas, las mujeres mayores que han vivido toda la vida en un régimen tal de discriminación que ha sido naturalizada. Entonces ahí tenemos también mucho trabajo informativamente por hacer. Con respecto a la línea que estamos siguiendo de la desinformación, ¿cómo influyen fenómenos como la desinformación o el negacionismo en esta problemática? Influyen negativamente porque todavía queda mucho por hacer a nivel pedagógico. Si tuviéramos las herramientas y todos los medios estuvieran formados, todas las periodistas pudiéramos tener el tiempo que necesitamos para darle los enfoques, los temas. Imagínate ahora que tenemos como vuelta a empezar, ¿no? Desde el inicio a decir, vale, la violencia contra las mujeres es una violencia que existe, que está asentada en todas las naciones del mundo y además que se usa de manera muy torticera, muy interesada, porque por un lado se te niega diciendo no, existe la violencia sin más, sin género, o existe la violencia doméstica, donde ahí caben todas, por un lado, y te dicen no, hay un índice de denuncias falsas, cuando el problema que tenemos es de infradenuncia. Y en España hay 500 denuncias por violencia machista al día, y aún así sabemos a ciencia cierta que son miles los casos que todavía ni siquiera entran en las estadísticas. Entonces estamos peleándonos por las cifras del 0,008 de denuncias falsas, cuando el problema es que todavía las víctimas no encuentran una asistencia institucional a la altura y social que las pueda acompañar y que haga que ellas puedan dar el paso de denunciar con las máximas garantías. Eso por un lado. Y después, aparte de esa negación de la violencia, está el uso interesado de la misma. De sí, nos sirve la violencia contra las mujeres para nuestros usos políticos, por ejemplo, xenófobos y anti-inmigración. Aquí sí existe la violencia, aquí ya no son falsas, no son denuncias falsas, sino que en el caso de las violencias sexuales machistas, las usamos las violaciones contra las mujeres para nuestros intereses políticos y señalamos aquí sí, cuáles son los agresores. En este caso, véase, se construyen hombres, pero desde la otra edad. No son como nosotros, es decir, pues serán hombres no blancos, sobre todo se dibuja a la sociedad magrebí, por supuesto la perspectiva de clase aquí sí importa, la pobreza, la situación migratoria, si tienes regulada la migración o no, todo eso afecta a esa configuración interesada y de nuevo, pues metes a la sociedad como en un totum revolutum de has mezclado muchísimos asuntos, y para entender las violencias machistas necesitamos tiempo, reflexión, sosiego y desde luego no a esos políticos que están metiendo pues llamaradas aquí en el debate, ¿no? Entonces nos quitan mucho el foco y desde luego nos imposibilitan llegar a ciudadanía joven también, que se acerca por primera vez a entender este problema social. Bueno, cambiando el tema, tiene una larga lista de publicaciones en relación con la violencia hacia las mujeres. ¿Qué le motivó a querer llegar tan lejos en este tema y qué conclusiones ha sacado a lo largo de todos estos estudios? Bueno, yo cuando empecé la investigación sí que recuerdo una previa antes de plantearme la investigación en la tesis. Yo estaba haciendo un máster de comunicación política y justo era el momento de la eclosión del caso de La Manada.
Entonces ahí sabía que desde el área política y mediática había muchísimo por hacer en cuanto a violencias sexuales contra las mujeres, porque estábamos en ese momento, bueno, pues todas, un gran movimiento social en las calles, viendo que el consentimiento sexual era, desde además nos lo decía el Consejo de Europa desde 2014, que las legislaciones en los estados tienen que poner, para preservar las violencias sexuales, la libertad sexual, tienen que poner el consentimiento en el centro de todo y no distinciones como si había intimidación o violencia para esa distinción que había en nuestro Código Penal entre abuso o agresión sexual. Entonces yo ahí entendí que los medios teníamos mucho por hacer, porque era, bueno, lectora, ciudadana activa y estaba preocupada por cómo la profesión podía contribuir a mejorarlo. Y previamente, cuando estaba en la carrera, en periodismo de sucesos y tribunales, tuve que cubrir un caso, teníamos 2 prácticas, y fui un día a cubrir un asesinato que no fue tal. Entonces me dijeron, te has equivocado de fecha, aquí no hay ningún asesinato y si tienes que hacer la práctica, mira, ahora mismo va a empezar un juicio, te puedes meter, es el caso de una violación. Entonces fue mi primer contacto con la realidad de las violencias, porque realmente no lo había, aparte de en algún trabajo puntual en la carrera, no me había interesado especialmente. Y ese día sí sentí lo que deberíamos sentir todas, que es un problema que nos atañe a nivel político a toda la sociedad. Y ahí me sentí entre la chica que estaba declarando y yo, o sea, no había ninguna distinción, teníamos la misma edad, frecuentábamos los mismos sitios, hacíamos los mismos planes de fin de semana, y ahí vi la realidad de, wow, o sea, es una cuestión política y no individual que te puede y te afecta en tu día a día. Entonces ahí sí sentí esa llamada, pero no tenía las herramientas suficientes y estoy segura que esa crónica pues sería terrible y estaría, bueno, muy en la contra de todo lo que proponemos en el libro, porque muchos periodistas, y a día de hoy me peleo con compañeros sobre no por poner más detalles escabrosos, no por ser tan explícito, pese a que eso venga en el documento judicial, eso no ayuda realmente a la ciudadanía a entender. Más me ayuda que expliques cuáles son las dinámicas de poder que están detrás de esas agresiones y qué recursos hay para las víctimas. Entonces, bueno, sí, supongo que ahí tuve el primer encontronazo para dedicarme a todo esto. Y las reflexiones son que los medios de comunicación tienen un poder increíble, la comunicación, para ayudarnos a entender y cambiar realidades. Yo creo que sobre todo lo segundo. O sea, nos dan muchísimas pistas y activación para saber cómo es un fenómeno social que es tremendamente complejo, como es el de las violencias machistas, pero no solo nos ayuda a comprenderlo, sino que nos ayuda a cambiarlo. Y ahora mismo estamos viviendo, después de la era MeToo, un momento de activación también brutal en el ámbito de las violencias sexuales en redes sociales, donde existe una cosa que en investigación se ha denominado el testimonio ético, que en España lo ha liderado mayormente la periodista Cristina Fallarás, y es un movimiento de mujeres que en redes se encuentran y ese lugar que no han encontrado en los medios o ese lugar que no han encontrado en el Estado, lo están vehiculando en las redes sociales. De hecho, van a fundar una propia que se llama La Manada, donde la nuestra, perdón, creo que es el nombre de la red social, donde van a compartir sus propias historias y sus propios testimonios de violencia, precisamente para encontrarse, sanar, ver que lo personal es político y buscar soluciones conjuntas, lo cual me parece que es un avance a nivel comunicativo y me parece una vía por explorar, que todavía no he indagado. ¿Qué testimonio o historia te ha marcado más en su trayectoria? Pues te diría que el caso de Ana Orantes me fascinó por el poder que tenía su discurso, su verdad y su legado también con respecto a la labor que hace su hija a día de hoy en la Asociación Ana Orantes. Y te diría también que una de mis grandes maestras, que es la profesora Belén Zurbano, que es la que me ha marcado mi vía académica y también personal. Me ha enseñado un modo de investigar, de hacer ciencia, de hacer periodismo y también un modo de estar en la vida. Entonces sí te diría que han sido grandes referentes para mí. ¿Algún mensaje para quien cree todavía que la violencia de género no es para tanto? Pues este mensaje sería para todas aquellas personas que tienen que verdaderamente replantearse, abrir los ojos, abrir un poco más la realidad
y en lugar de quedarnos con titulares o con mensajes que nos llegan por redes sociales que están también muy retorcidos, intentar abrir los ojos y sobre todo el mensaje claro es escucha a tus compañeras, porque no hay mujer que no haya vivido alguna de las manifestaciones de las violencias machistas. Y no estamos hablando de violencia de género en la pareja, estamos hablando de acoso sexual callejero, estamos hablando de ser discriminadas cuando exponemos una opinión, de ser evaluadas eminentemente por nuestro cuerpo, por la belleza. Es decir, hay tantas vías en las que esa violencia machista se ejerce y donde ese machismo nos acompaña a nivel cultural a todos y a todas. O sea, donde nosotras mismas también hemos sido criadas y educadas en un sistema desigual de poder. Entonces, animaría a esa persona a abrir los ojos y sobre todo a escuchar. Me gustaría que escuchase a las mujeres de su entorno sobre qué situaciones de violencia han enfrentado y que vea cuáles son las variables comunes que se repiten. Pues María Sánchez, profesora de la Universidad de Sevilla y periodista, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Un placer.